Ahí sí. ¿Me escuchan, chiquillos? Sí, profe. Ya. Sí, Bien, profe. ya. Bien, chicos, vamos a comenzar esta clase. Hay una compañera que me está preguntando qué sucede con las venas pulmonares. Usted habla en el video acerca de la anastomosis por los lóbulos pulmonares. Ah, ya. Lo que pasa es que si pensamos un poco cómo se distribuyen los vasos sanguíneos, siempre van hacia una parte específica de algún órgano, ¿ya? A nivel pulmonar, que en realidad no tienen por qué saberlo, pero para que entiendan por qué existen dos venas derechas y dos venas izquierdas, voy a poner, a ver, voy a dejar de compartir esto y me voy a ir a la pizarrita. Ya. A nivel pulmonar existen, bueno, tenemos dos pulmones, ¿cierto? Los voy a dibujar así como si fueran una alita de mariposa. ¿Ya? El pulmón izquierdo está dividido solamente en dos lóbulos. Por lo tanto, uno asume que debiese salir una gran vena pulmonar del lóbulo superior izquierdo y una gran vena pulmonar del lóbulo inferior izquierdo. ¿Sí? Y ahí estarían las dos venas pulmonares del lado izquierdo. Pero a nivel del lado derecho, este pulmón tiene tres lóbulos, ¿ya? Tiene uno superior, uno medio y otro inferior, y por lo tanto uno asume que de cada lóbulo sale una vena, ¿sí? Pero entre la vena del lóbulo inferior y del medio ocurre una anastomosis, eso quiere decir que se juntan, y así terminan saliendo solamente dos venas pulmonares derechas. ¿Ya? Eso es lo que quise decir cuando dije que a nivel de un pulmón se anastomosaban estas venas, porque de cada lóbulo debiese salir una gran vena pulmonar, pero vemos que a nivel del atrio izquierdo solamente llegan dos derechas y dos izquierdas. Uy, que aquí las dibujé mal, ¿ya? Pero se entiende, ¿bien? Y es que pasa esto, a nivel del lóbulo medio y del inferior se anastomosan. No sé si quedó ahí un poquito más claro. Ya, bien. Bien, chiquillos, en la clase del día de ayer que me cubrió el profesor Daniel, hablaron del sistema nervioso, ¿cierto? Vieron parte de sus generalidades, que corresponde más que nada a su función, ¿cierto? Que sabemos que es un sistema que reacciona ante cambios internos y externos del medio, que este sistema nervioso, que también vieron en qué parte se dividía, principalmente el sistema nervioso central y periférico, si hablamos de la división estructural, va a tener esa función de captar, ¿cierto?, los cambios tanto en el medio interno, que es en el interior de nuestro organismo, como en el medio externo, ¿ya? Como por ejemplo, cuando hay cambios de temperatura, uno siente la sensación de frío o de calor y hace algo para que eso no pase a una sensación extrema, o sea, no, no nos congelemos, ¿cierto? O no nos deshidratemos en el caso del calor. ¿Ya? Y hacemos distintas funciones. Por ejemplo, si tengo frío, lo que yo hago es provocar aumento del calor corporal, ya sea consumiendo algún líquido caliente, ya sea abrigándome, ¿ya? Para que así la temperatura se mantenga estable. Ahora, estos cambios externos e internos son información, ¿cierto? Una información que tiene que recibirse, se tiene que procesar y que tiene que generar una respuesta. Y todo este proceso, el de recibir, el de procesar y el de generar lo va a hacer el sistema, ay, perdón, el sistema nervioso, ¿ya? Sí, toda esta materia que estamos viendo, me pregunta su compañera si entra en la próxima prueba, en la última, en la cuarta, ¿ya? En la tercera prueba que vamos a tener la próxima semana solamente entra el sistema circulatorio, ¿ya? Para si que tienen confusión con respecto a esa materia, en su plataforma está la planificación, chiquillos. Ahí revisen qué entra o cuándo, qué materia corresponde a cada prueba.
Ya, por lo tanto, sabemos que la función general de este sistema es integrar, controlar las diferentes actividades de nuestro cuerpo, como por ejemplo la circulación y la respiración, detectando estímulos, transmitiendo las informaciones y coordinando las respuestas de forma general. ¿Ya? ¿Vieron esto? No me voy a detener tanto en esto, sino a modo que lo recuerden. ¿Vieron la división del sistema nervioso que se puede hacer de dos maneras? De una forma estructural y de una forma funcional. La forma estructural se divide en estructuras que conforman a la parte central de este sistema, que son las encargadas de discriminar la información y emitir algún tipo de respuesta, ¿ya? Que sería el sistema nervioso central, donde encontramos parte del troncoencéfalo, la médula espinal, y los centros nerviosos superiores como lo son el cerebro, cerebelo y parte de otras estructuras, ¿ya? Como el diencéfalo. Y también tenemos por otro lado un sistema nervioso periférico, que como lo dice su nombre, de periférico de periferia, es decir, que este sistema nervioso me va a ayudar a eh, poder transmitir la información. Es decir, me va a traer información desde el medio y me va a sacar información desde el centro elaborador, ¿ya? Como las respuestas. Y aquí nos tenemos que acordar un poquito con respecto a lo aferente y eferente, porque principalmente este sistema nervioso está ligado con los nervios periféricos y también con los nervios centrales, que su misión principal es traer información desde el medio externo o llevar cierta información eh, hacia el centro para que éste pueda dar alguna respuesta. ¿Ya? Y viajan por estas vías, aferente y eferente. A nivel funcional, lo mismo, o sea, estas mismas estructuras, ya no quiere decir que sea un sistema nervioso aparte, sino que a este sistema nervioso lo dividen de forma funcional, y aquí aparecen dos sistemas. Un sistema nervioso somático que se encarga de las funciones más voluntarias, y un sistema nervioso autónomo que se encarga de las funciones involuntarias, ¿ya? Sistema nervioso autónomo que además está dividido, que yo creo que alguna vez lo han escuchado, en un sistema nervioso parasimpático y en un sistema nervioso simpático. Bueno, me lo voy a pasar. Ustedes yo creo que lo vieron. No sé si les quedó alguna duda con respecto a lo que hayan visto con el profesor Daniel, que sabemos que estructuralmente el sistema nervioso central está relacionado con el neuroeje, es decir, las estructuras que están dentro de la cavidad craneana y de la cavidad raquídea o vertebral, y que corresponde al encéfalo y a la médula espinal. ¿Ya? Y el encéfalo tendría todas estas estructuras que yo les nombré anteriormente: troncoencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, ¿ya? Y prosencéfalo, que es como lo denominan embriológicamente, y como lo conocemos en la actualidad como cerebro, cerebelo, bulbo, protuberancia, pedúnculos cerebrales, ya pedúnculo cerebeloso, que es como se conoce cuando ya han completado su desarrollo. Bien, no sé si hablaron de la sustancia blanca y de la sustancia gris, la diferencia que hay entre ambas, por qué una es blanca y por qué es una gris. ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo recuerda? Por la vaina de mielina, Ya, muy bien. ¿Esa sería qué tipo de sustancia? la que la presenta, que es una sustancia blanca. Muy bien, la sustancia blanca, ya porque la mielina da este color como blanco brillante, ya. Por lo tanto, en la sustancia blanca vamos a tener axones repletos de mielina, y en la sustancia gris vamos a tener axones desmielinizados y también los somas, que son que no tienen mielina y por lo tanto no brillan. Bien. Y en el sistema nervioso periférico están los nervios, principalmente, que son los que traen y llevan información, y tenemos a nervios periféricos, nervios craneales y los ganglios espinales. ¿Ya? Uno siempre, como a modo pedagógico, para que puedan comprender la diferencia entre uno y otro a nivel estructural, siempre dice que lo que va desde el agujero de conjunción de nuestra columna hacia afuera corresponde a la parte del sistema nervioso periférico, ¿ya? O lo que sale directamente desde la cavidad craneana, que en este caso vendrían siendo eh, nervios craneales, ¿ya? Pero que siempre se escapan del centro, ¿ya? Porque son terminaciones nerviosas que tienen que ir directamente hacia un órgano, hacia un músculo o hacia una glándula,
que van a ser los efectores de nuestro cuerpo. Como por ejemplo, lo vemos aquí. Esta que está acá en el centro vendría siendo la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. Pero esto que está aquí vendría siendo una terminación nerviosa, ¿ya? Que es un nervio, que se crea por la unión de una raíz posterior y una raíz anterior, que tienen características mixtas, o sea, una es motora y la otra es sensitiva, ¿ya? Por lo tanto, vamos a llevar información tanto de la parte motriz, hoy disculpen el ruido externo, como también de la parte motriz, como también de la parte sensorial, ¿ya? De la sensibilidad. Y estas se unen y conforman un nervio periférico, que es que finalmente se va a dividir y va a conformar los plexos, que es cómo se organizan las terminaciones nerviosas, ¿ya? Para llegar a distintos lados de nuestro cuerpo. Y ahí tenemos plexo cervical, plexo lumbosacro, ¿bien? Para llevar las diferentes raíces nerviosas a todo nuestro cuerpo. Esto que observamos aquí son los pares craneales, que su origen o su nacimiento está a nivel de las estructuras del sistema nervioso central. Salen directamente desde el bulbo de la protuberancia eh, para poder derivar, ¿cierto?, sus terminaciones nerviosas hacia distintos órganos. ¿Ya? Algunos músculos, como por ejemplo aquí a nivel del músculo trapecio y esternocleidomastoideo, como también a algunos órganos como los de sentido, que es los músculos del globo ocular, ¿ya? Músculos de la cara, parte del oído, algunas vísceras, ¿bien? Parte de los músculos de la lengua, porque tienen importante función en la deglución. No sé qué dicen en el chat, no lo puedo ver, aquí lo veo. No, lo que sale del agujero de conjunción, Caroline, es un nervio periférico. Y la unión de los nervios periféricos conforma los distintos plexos. Es como la organización. Bien, aquí tenemos los distintos pares craneales, son 12. Yo les pongo este cuadrito, les voy a subir la diapositiva de todas maneras, para que ustedes los conozcan y los vayan buscando de cierta manera. Y lo que más me interesa es que al menos puedan identificarlos en sus nombres, y que sepan que existen 12, que son 12 distintos, ¿ya? Y que al menos sepan si son un nervio motor o son un nervio sensitivo, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, el nervio olfatorio, que es el par número 1, tiene solamente un componente sensorial, ¿ya? Eso quiere decir que me va a permitir identificar los distintos olores, ¿cierto?, de lo que hay en mi ambiente externo, ¿ya? Y por eso parte de estas raíces del nervio olfatorio llegan directamente hasta la cavidad nasal, donde es mi primer tracto de la vía aérea, donde yo distingo los olores, ¿ya? Pero por ejemplo, el abducens, ¿ya? Es un nervio, que es el sexto par, que es mixto, porque tiene una función motora y una función sensitiva, ¿ya? Y así hay varios, por ejemplo, el facial, que también es sensorio-motor, tiene parte sensorial y parte motora, ¿ya? La sensorial está a nivel del gusto y la motora está a nivel de eh, la motricidad de los músculos de la mímica, ¿ya? Por eso cuando se daña alguno de estos nervios, puede fallar cualquiera de sus funciones. El nervio facial, por ejemplo, se daña en alguna parálisis facial, es una de las causas de por qué ocurre. Y hay parálisis de los músculos de la cara, ¿bien? Por alguna inflamación del nervio, por alguna compresión del nervio, que son superficiales. Recuerden que la mayoría de los nervios acompañan a las venas de la circulación venosa superficial. ¿Bien? Están por sobre los músculos. Y aquí más que nada yo les hago la diferencia con respecto a la parte funcional del sistema nervioso, su división funcional, como el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, ya que tiene que ver el somático con la inervación sensitiva y motora de todas las regiones del cuerpo,
salvo de las vísceras, como la musculatura lisa, las cavidades orgánicas y las glándulas, porque eso no es una función voluntaria, ¿ya? Es algo que ustedes no pueden controlar y eso está controlado por el sistema nervioso autónomo, ya que aquí conocemos al parasimpático y al simpático. Bien, ya como por ejemplo, cuando ustedes una de las funciones que el sistema nervioso autónomo a través del sistema nervioso simpático controla, como por ejemplo cuando ustedes tienen algún susto. Supongamos que vamos cruzando la calle y no nos fijamos, ¿cierto? Y pasa un auto de forma desapercibida, entonces se activa el sistema nervioso simpático y lo que hace es acelerar el corazón. ¿Por qué? Porque bombea sangre muy rápido para que los músculos se muevan de forma rápida y usted quite su cuerpo. ¿Sí? Es como un sistema de alerta, ¿ya? Y es autónomo. Los músculos son voluntarios, pero el corazón, que lata más rápido, usted no lo puede controlar. Lo hace porque el sistema nervioso simpático es un sistema de alerta que trata de proteger a su cuerpo, ¿ya? Y por lo tanto se activa al momento que ve una situación de peligro. En este caso sería el estímulo externo de que casi lo atropelle, ¿ya? Distinto es, por ejemplo, si yo tengo una sensación sensitiva. Por ejemplo, aquí toqué tontamente, ¿cierto? Porque nadie toca directamente la plancha, o uno a veces se quema, ¿ya? Y la reacción de quemarse es de forma inmediata sacar el dedo, ¿sí? Entonces, se activan ambos sistemas. Lo mismo que pasa con lo que vimos anterior, pero aquí el estímulo fue distinto, ¿ya? Fue a través del aumento de temperatura en una zona del cuerpo, es decir, fue sensitivo. Y lo que manda lo que manda uno al sistema nervioso central es que tengo una sensación de aumento de temperatura en mi dedo y que además me causa dolor, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer y lo que me va a decir el sistema nervioso central es que yo retire el dedo de ese estímulo para que no me siga provocando daño, ¿ya? Se acompaña del otro sistema, del autónomo, porque lo mismo, para que estos músculos se activen de forma rápida, necesito mayor cantidad de oxígeno o de nutrientes en estos músculos, y por lo tanto el corazón también se activa, ¿ya? Siempre cuando nos pasan cosas así como de alerta o que nos causan daño, se van a dar cuenta que siempre su corazón como que lo tienen en la boca, ¿ya? Por decirlo así de formas coloquiales para que se entienda la diferencia. No sé qué dicen por el chat. Sí, tienen parte de arco reflejo, la parte del sistema nervioso somático, ¿ya? Que está modulado a nivel de la médula. Bien, esto igual lo vieron y esto no me voy a detener en esto, ¿cierto? Ustedes saben que a nivel del sistema nervioso hay células, que la célula funcional y estructural es la neurona, pero que además tenemos células acompañantes, que son las que nutren a esta neurona, las que la protegen y que son las neuroglias, ¿ya? Pero eso ustedes, esas características, si quieren les subo yo este Power para que vean las características, pero eso lo manejan eh, desde la enseñanza media, inclusive desde la básica. Ya tampoco me voy a detener en el sistema nervioso periférico, que ya es suficiente con que sepan que existen nervios periféricos y nervios craneales, y también ganglios espinales. No sé si vieron o alcanzaron a ver las cubiertas del sistema nervioso central, la clase No, pasada. profe, no vimos eso. Bien, partiendo como de lo más exterior a lo más interior, nuestro sistema nervioso central tiene que estar protegido, porque si ustedes se dan cuenta, cumple una importante función, ¿ya? Lidera, ¿cierto? Es el centro que me va a permitir provocar movimientos voluntarios e involuntarios, e inclusive comanda, ¿cierto?, las funciones de nuestros propios órganos. Por lo tanto, si algo le pasa a nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo no funciona de manera adecuada. Y para eso existen unas membranas, que son las meninges, que cubren y protegen a nuestro sistema nervioso central. Es decir, van a rodear tanto al encéfalo como también a la médula espinal. ¿Ya? Estas meninges rodean el sistema nervioso central junto con el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y
lo separan de cierta manera de los huesos, que también lo protegen más externamente. Recuerden que el encéfalo se encuentra dentro de la cavidad craneana y la médula espinal se encuentra dentro del conducto vertebral, que se conoce como cavidad espinal o medular o cavidad vertebral. ¿Ya? Y estas tres meninges son estas que vemos aquí. La dura madre, que es la más externa, la aracnoides, que es la intermedia, y la pía madre, que es la más interna. Esta fotografía es de un plano axial, ¿sí? Es un corte axial, de hecho ya vemos parte de la musculatura a nivel de la columna, si es que no me equivoco, de la columna torácica, porque ahí se proyectan parte de las otras estructuras, ¿ya? Pero es parte a nivel de la columna. Vemos la estructura ósea de la vértebra cortada, ahí está la apófisis espinosa, acá está la otra parte, y vemos esto, que es el conducto vertebral, que obviamente está aquí parte del tejido adiposo, que también lo cubre, pero dentro de este conducto viaja la médula espinal. Pero la médula no viaja como médula, ¿bien? Sino que viaja como médula, pero no viaja sola, a eso me refiero, sino que viaja recubierta de estas meninges. Al igual que el encéfalo, si yo abriera el cráneo, directamente le sacara la bóveda, o sea, no más que la bóveda, la calota, el techo, y pudiese ver directamente nuestra masa cerebral, no lo encontraría, me la encontraría directamente, pero no la vería, o sea, no vería el cerebro de forma directa, vería que está recubierto por estas meninges, que son unas capas que lo protegen, ¿ya? Son tres, parece una torta, ¿cierto? La más externa, que viene siendo la dura madre, la intermedia, que viene siendo la aracnoides, y la pía madre, que es la más interna, la más delgada, pero es que es la capa vascular, ¿ya? Que es la pía madre. La más interna, como yo les decía, es una de las capas más delgadas, está en directa relación con los órganos del sistema nervioso central, es transparente y además tiene un armazón que rodea y que cubre toda esta capa interna llena de vasos sanguíneos, tanto de arterias como de venas. ¿Cómo se llama la arteria que irriga la médula? Vertebral. No. Sale de la vertebral, pero no se llama vertebral. No sé qué, a ver, no sé por qué me cuesta ver el chat. Ahí está. Ya, muy bien, la arteria espinal anterior, ¿ya? Que es una colateral descendente de la vertebral, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos a la capa media, ¿ya? O también llamada conjuntiva, que es la capa aracnoides, y que además entre la aracnoides y la dura madre existe un espacio que se denomina espacio subdural, donde vamos a encontrar al líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Que es importante para el sistema nervioso, porque lo nutre. Y la más externa, que vendría siendo esta, que vemos en la exterior, es la más resistente y está adherida a la cara interna de los huesos que rodean tanto al conducto vertebral como a la cavidad craneana, ¿ya? Y en ella se encuentra eh, el espacio epidural, que está entre la dura madre y el hueso que la sigue, ¿ya? Y este espacio es importante, aquí hacen las famosas eh, inyecciones, ¿cierto?, de anestesia epidural, donde pueden paralizar cierta parte, dependiendo de dónde te inyecten, ¿cierto?, para poder hacer algún procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Como por ejemplo en el parto, que la epidural es a nivel lumbar, para que solamente tengas una parálisis desde el ombligo hacia abajo, ¿ya? Pero tú quedas despierta, no quedas completamente anestesiada.
No sé qué dicen por el chat. Sí, la pía madre es la más interna, ¿ya? De lo más interno a lo más externo, pía madre, de hecho lo que estamos viendo aquí, pía madre, y aparte de donde vean vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, pía madre. La intermedia, la aracnoides, y la más externa, dura madre. ¿Bien? Lo mismo, pero esto visto desde un corte del cráneo. Vemos aquí la piel, el periósteo del hueso, el hueso, y esto, bueno, lo que está acá abajo no se alcanza a ver, pero vendrían siendo parte del cerebro. Y aquí vemos las tres capitas. Tenemos la piel, el hueso, y luego encontramos a las tres meninges, dura madre, aracnoides y pía madre. La pía madre relacionada directamente con la estructura del sistema nervioso central y la dura madre relacionada directamente con la cara interna de los huesos. Ya, de la médula hablaron, ¿cierto? Vieron su forma, vieron los límites, vieron sus dimensiones, vieron su dirección, también vieron su función, porque algo saben del arco reflejo. Vieron los estrechamientos de la médula o los engrosamientos de la médula, mejor dicho, y los detalles de su configuración externa, ya tanto en sus distintas caras. Bien. Bien. Con respecto al encéfalo, vamos a decir que este está conformado por varias estructuras. Primero, por aquellas que conforman al tronco encéfalo, que corresponden al bulbo raquídeo, a la protuberancia anular o al puente de Barolio, a los pedúnculos cerebrales, al cerebelo, al cerebro y a los pedúnculos cerebelosos. ¿Ya? El tronco encéfalo es bulbo, protuberancia y pedúnculos cerebrales. Y aparte tenemos al cerebelo, al cerebro y a los pedúnculos cerebelosos que son parte del cerebelo, pero se relacionan con el bulbo, con la protuberancia y con los pedúnculos cerebrales. Bien, Profe, dígame. ¿el mesencéfalo dónde está? El mesencéfalo corresponde a los pedúnculos cerebrales, Ah, ya, ¿ya? ya. Pues, El diencéfalo corresponde a las conexiones interhemisféricas, que vamos a ver cuando veamos diencéfalo en sí, lo que está entre un hemisferio cerebral y el otro hemisferio. Y el prosencéfalo corresponde a la masa cerebral. Pero no se enreden con eso, chiquillos. Ya a mí no me interesa que el único que queda de toda esa terminología, el diencéfalo, que se conoce como estructuras interhemisféricas. ¿Ya? Pero las otras, esa nomenclatura se utiliza en embriología, cuando ven el desarrollo del tubo neural a nivel del embrión, ¿ya? Y se va desarrollando primero por partes. Así que eso traten de no confundirse, porque si no van a estar perdidos que cuál es el di, cuál es el mesencéfalo, que cuál es el pro, ¿ya? No, aquí cerebro, troncoencéfalo, bulbo, médula, tal cual con su nombre, ¿ya? El cerebro. Esta es la parte más voluminosa del encéfalo y ocupa las fosas cerebrales que se encuentran dentro de la cavidad craneana. Constituye la parte más anterior y superior del encéfalo. ¿Ya? Yo se los nombré cuando revisamos la guía de arterias, donde veíamos esta imagen, ¿cierto?, de la irrigación cerebral. Y les dije que la parte anterosuperior de las estructuras encefálicas correspondía al cerebro y la parte posterior inferior íbamos a encontrar al cerebelo. ¿Ya? Tiene dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, que están separados por una sutura o por una fisura interhemisférica, ¿ya? Y están unidos por formaciones interhemisféricas. Su situación, es decir, dónde lo encontramos o dónde lo ubicamos, ya aquí lo vemos, está dentro de la caja craneal o de la cavidad craneana hacia superior, ¿ya? Donde la convexidad de este cerebro se proyecta hacia la parte superior de la caja craneal y se relaciona directamente con la calota, ¿ya? O con la calvaria, y la parte inferior de este cerebro, que está aquí, que es más que cóncava, es irregular, se relaciona con la base, ¿ya? Y con parte del cerebelo, específicamente con la tienda del cerebelo. Tiene una forma ovoide, no es circunferencial, o sea, no es redonda, no es como una esfera, sino que es ovoideo, porque su diámetro anteroposterior es mucho más largo que su diámetro transversal.
Bien, la longitud, esto de medidas entre longitud, ancho y alto, para cualquiera de los órganos que veamos, esto es lo normal, o sea, lo promedio, ¿ya? Pero podemos encontrar diferencias anatómicas. Ya la longitud de 17 centímetros, la longitud me refiero a esto, su diámetro más grande, al ancho de 14, que correspondería al diámetro transverso, y al alto, que viene siendo como su espesor, a, a 13 centímetros. En la corteza vamos a encontrar que la corteza viene siendo todo lo que está en su periferia, ¿cierto? Vamos a encontrar a las áreas motoras, sensitivas y sensoriales, y como también a los núcleos basales, que van a conectar a estos hemisferios, y en el interior de este em, cerebro vamos a encontrar a unas estructuras que se denominan ventrículos, que no es una estructura en sí, sino que son espacios que conforman un sistema ventricular que por donde va a atravesar el líquido cefalorraquídeo en esta estructura que conocemos como cerebro. ¿Ya? El líquido cefalorraquídeo se distribuye por todo el sistema nervioso central, ¿ya? Y discurre por su espacio, pero dentro o a nivel cerebral, este avanza y tiene su distribución a través de los ventrículos. Tenemos em, 4 ventrículos, donde el primer y segundo ventrículo se consideran como ventrículos laterales. Luego tenemos el tercer ventrículo, que es como el central, y luego tenemos el cuarto ventrículo, que ya está fuera del cerebro, así que se conecta o se relaciona directamente con las estructuras del tronco encéfalo. Dentro de las características generales, su peso alrededor de 1000 a 1200 gramos, es decir, entre 1 kilo 200, y está rodeado por las meninges, al igual que la médula espinal. Con respecto a su configuración externa, vamos a ver que está conformado por 2 hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, y que se encuentra dividido o separado en estos 2 hemisferios a través de esta cisura o fisura interhemisférica, y como le dije anteriormente, se mantienen unidos a través de formaciones interhemisféricas, como por ejemplo el cuerpo calloso, ya que lo vamos a conocer más adelante, que es una conexión interhemisférica o una formación interhemisférica que me permite eh, mantener a los 2 hemisferios unidos. ¿Ya? Si yo cortara este cerebro en la mitad y lo separara en un hemisferio derecho y en otro hemisferio izquierdo, podría ver en ambos al cuerpo calloso, ¿sí? Y voy a ver en ambos a todas las estructuras interhemisféricas, ¿ya? Porque son las que están entre ambos hemisferios. Y de esa manera se pueden unir y puede discriminarse la información que viaja hacia el lado izquierdo o que viaja hacia el lado derecho. Uy, ¿qué pasó aquí? Bien, con respecto a la estructura en sí del cerebro, vamos a encontrar que está conformado por cisuras, que son estos surcos, ¿ya? Que más que un surco es una fisura propiamente tal, ¿ya? Porque un surco es como superficial, que solamente em, me delimita, ¿sí? Me delimita una zona con otra. Pero una fisura o una cisura es algo más profundo, que me separa una zona con respecto a la otra. Ya estas son cisuras profundas. Así como vamos a encontrar también fisuras a nivel del pulmón, que separan los lóbulos del pulmón, aquí también tenemos fisuras que separan los lóbulos del cerebro. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar cisuras o fisuras y circunvoluciones. Y las circunvoluciones no es nada más que esto que forma a la corteza cerebral. Ya que ustedes ven que son como estas asas que se mezclan unas con respecto a otras y que van a dar la configuración de cada uno de los lóbulos cerebrales. La corteza, que también se conoce como manto o pallium, corresponde a la superficie de los hemisferios. Las circunvoluciones son estas eminencias superpuestas e irregulares que vemos en cada uno de los hemisferios. Y las cisuras o surcos son estas anfractuosidades o un surco profundo que me va a separar a las circunvoluciones, como también a los lóbulos del corazón. ¿Ya?
perdón, del corazón, del cerebro. Y tenemos unas principales, porque hay varias, pero hay unas grandes fisuras o cisuras que me delimitan principalmente a los lóbulos del cerebro. ¿Ya? Está la interhemisférica, que ya la conocen, que es esa, que está aquí, y que me delimita la separación de un hemisferio con respecto al otro. Está la fisura o fisura de Rolando, que también se conoce como fisura central, ¿ya? La fisura de Silvio, que también se conoce como la fisura lateral, y tenemos la fisura perpendicular externa, que también se conoce como la parieto occipital, ¿ya? Y hay otras un poco más pequeñas que delimitan algunas áreas, como por ejemplo la calcarina, ¿ya? Que delimita la área visual a nivel del lóbulo occipital. Entre las generales tenemos estas: interhemisférica, Rolando, de Silvio y perpendicular externa, ¿ya? Tenemos entonces la interhemisférica, que ya la conocemos y que aquí podríamos identificarla como este borde de la convexidad del cerebro, porque me va a unir a este hemisferio con respecto al otro, o sea, me va a delimitar a este hemisferio con respecto al otro, no me lo une. Y tenemos a la central, ¿ya? Que de cierta manera me va a delimitar este lóbulo que se proyecta hacia anterior con el lóbulo que se proyecta hacia superior del cerebro, ¿ya? Luego tenemos, que es la de Rolando, y luego tenemos a la lateral, que me delimita al lóbulo que queda designado hacia la parte lateral e inferior del cerebro, que corresponde al lóbulo temporal, con los otros dos lóbulos, con el que se encuentra hacia anterior y hacia superior, ya que vendría siendo el frontal y el parietal. Y finalmente tenemos a esta cisura parieto-occipital, o cisura, no me acuerdo cómo se llama el nombre, a perpendicular externa, que me delimita por fuera, ¿cierto? El término o la separación del lóbulo parietal principalmente con el lóbulo occipital. Si lo observamos desde la cara interna, porque esta es la cara externa, si lo observamos desde la cara interna, vamos a ver las mismas fisuras separando los lóbulos, ¿ya? La única que no observamos en toda su extensión es a la lateral o la de Silvio, que eso la vemos aquí, ¿ya? Porque tendría que se ve más por la cara externa. Pero luego encontramos a la cisura central, que viene siendo esta, y que me delimita a este lóbulo, que es el lóbulo frontal, con el parietal, y luego encontramos a la perpendicular externa o parieto occipital, que me delimita la separación de este lóbulo parietal con el occipital. Ya yo les decía que también se encuentra dentro del lóbulo occipital otra cisura que es conocida como la calcarina, que me delimita la área visual de este lóbulo. Y por lo tanto, gracias a estas fisuras, nosotros podemos dividir a nuestro cerebro en distintos lóbulos, que van a tener distintas áreas motrices y sensitivas, ¿ya? Y que van a ser las áreas, ¿cierto?, que finalmente van a distribuir esta información que nosotros traemos tanto del medio interno como del medio externo, ¿bien? Tenemos entonces el lóbulo frontal, que es el que se proyecta hacia anterior y que está coloreado de color rosa, al lóbulo temporal, que se proyecta hacia lateral e inferior, que está pintado de color verde, al lóbulo parietal, que se proyecta hacia superior, y al lóbulo occipital, que se proyecta hacia posterior o inferior. ¿Ya? Se definen entonces los lóbulos como frontal, parietal, occipital, temporal, y también otros dos lóbulos que son más internos, que corresponde al lóbulo de la ínsula, que tendríamos que observarlo separando a los lóbulos frontal, parietal del temporal a través de la cisura de Silvio, donde podríamos ver la proyección de la ínsula del cerebro, y el lóbulo del cuerpo calloso, que es este que rodea a esta estructura interhemisférica, que es esta, que corresponde al cuerpo calloso, y todo este lóbulo, que es parte de la corteza cerebral que lo rodea, viene siendo el lóbulo del cuerpo calloso. Principalmente, la mayoría de los autores definen estos principales lóbulos del cerebro
frontal, parietal, temporal y occipital, pero otros autores definen que también se consideran como lóbulos al lóbulo de la ínsula y al lóbulo del cuerpo calloso. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro cerebro tiene en su totalidad 6 lóbulos delimitados. Bueno, esta es una parodia, ¿cierto? La localización funcional de las áreas del cerebro, se dice que hay una diferencia entre géneros, ¿cierto? Que las mujeres tenemos predisposición de pensar y sentir de otra manera diferente a la de los varones, ¿ya? En algunas cosas sí tiene razón, por más que sea un chiste, pero no es que funcione así, de tal manera, ¿ya? Sino que a nivel de nuestra área o de nuestra corteza cerebral van a estar distribuidas distintas áreas importantes para nuestras funciones corporales, ¿ya? Como por ejemplo lo son las áreas que se encuentran rodeando al surco central o al surco de Rolando, que pertenece una al lóbulo frontal y otra al lóbulo parietal, ambas conformando parte, por un lado, solamente de las funciones motoras, siendo la corteza motora primaria, y por el otro lado, a nivel del parietal o la corteza postcentral, siendo la encargada de las funciones somatosensoriales, ¿ya? Conociéndose como la área somatosensorial primaria. Bien, por lo tanto, cualquier afección a nivel de estas distintas áreas, ya sea la corteza motora primaria, la somatosensorial, la área del visual, la área, por ejemplo, del lenguaje articulado, que es el área de Broca, o del lenguaje, la comprensión del lenguaje, que es el área de Wernicke, puede traer alteraciones en nuestra conducta o en nuestras funciones. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una obstrucción o tengo un accidente vascular a nivel del frontal, justo en la arteria que lleva la irrigación hacia el área motriz del lenguaje, lo más seguro es que este paciente no pueda articular las palabras, ¿ya? Pero sí pueda entender lo que uno le está diciendo, porque no tiene alterada el área de Wernicke, sino que tiene alterada el área de Broca, que es la que articula las palabras, el área motriz del lenguaje. ¿Bien? Por el contrario, si tiene eh, algún problema a nivel del lóbulo temporal, se puede ver afectada o el área de asociación auditiva o el área auditiva de la corteza, o sea, la corteza primaria de la zona auditiva, ¿ya? ¿Cómo es la asociación auditiva? Que yo con tan solo oír un sonido, por ejemplo, el sonido de una autopista, yo sé que están pasando de ida y de vuelta una cantidad X de autos, ¿ya? Y cuando suena más fuerte, quizás no es un auto, es un camión, o quizás no es un camión, es un bus. Eso es discriminación o asociación auditiva, que sin yo poder observarlo, tan solo con oír el sonido, mi cerebro sabe y reconoce qué es lo que está pasando, ¿ya? Y que si ustedes se fijan, que cuando uno es más pequeño, estas áreas recién se están desarrollando. Por eso es importante entender, por ejemplo, cuando uno es padre, de que no debe adelantar los conocimientos de sus hijos. Hay casos excepcionales donde se piensa que puede tener un coeficiente intelectual mucho más alto, ¿cierto? Y se categoriza como genio, ¿ya? Pero la normalidad es que estas áreas se vayan desarrollando a medida que uno crece, ¿ya? Y por eso a veces los niños tienen mejor discriminación auditiva, pero em, o no tienen discriminación auditiva y no saben reconocer los sonidos con respecto a lo que está pasando, ¿ya? O tienen discriminación auditiva, pero todavía no tienen desarrollado el área de Broca para poder decirlo, ¿ya? Por ejemplo, cuando un niño escucha a un perro, lo primero que dice en sus primeros años, ese es el guau guau, pero no dice, ese es un perro, ¿ya? Reconoce el sonido, pero no es capaz de decir la palabra que es un perro, porque todavía no es capaz de modular ciertas palabras o ciertos fonemas, ¿ya? Es algo de desarrollo. Como también es cierto que nosotros tenemos activados ciertas áreas de nuestro cerebro, ¿ya? Y que si tuviésemos todas nuestras áreas activadas, seríamos todos unos supergenios y podríamos hacer muchas cosas que hoy en la actualidad no podemos lograr, ¿ya?
Con respecto a las estructuras intercomisurales o las interhemisféricas, vamos a reconocer principalmente a estas que se encuentran entre ambos hemisferios, que son el cuerpo calloso, que tiene partes, ¿ya? Aquí lo tenemos. Tiene un cuerpo, ¿ya? Y proyectado hacia anterior vamos a encontrar su rodilla y su pico, que es la parte más delgada, ¿ya? Conectándose con la comisura blanca anterior. Y hacia posterior vamos a encontrar su parte más ensanchada, que tiene forma ovalada y que corresponde a su esplenio, ¿ya? Por lo tanto, las partes del cuerpo calloso son pico, rodilla, cuerpo y esplenio. Vamos a encontrar después las comisuras blancas, ¿ya? Comisura blanca anterior, comisura blanca posterior, y en el centro, que corresponde a una porción llamada tálamo, vamos a encontrar a la comisura gris, o que también se conoce como adhesión intertalámica, ¿ya? ¿Qué función tienen estas estructuras interhemisféricas? Ser vías, ¿ya? Y la función de una vía es llevar y traer información. Cuando la información viene desde nuestro exterior, ¿cierto? Es traída por el sistema nervioso periférico, es recepcionada por la médula, que discrimina la información, si es sensitiva o motora, y viaja por ciertas vías, y sube hasta el centro elaborador. Pero cuando llega aquí, a nivel de las estructuras que están dentro de la cavidad craneana, que pertenecen al tronco encéfalo, al diencéfalo y al cerebro, esta información se tiene que distribuir, ¿ya? Y se va quedando en ciertas partes, pero después se va distribuyendo hacia distintas áreas o hacia distintas porciones del troncoencéfalo para dar la respuesta indicada. ¿Quién las distribuye o cómo se distribuyen? A través de estas estructuras interhemisféricas. Con respecto al troncoencéfalo o al tronco encefálico, vamos a decir que este está conformado por tres partes. Uno es el bulbo, que es su porción más inferior, y que se relaciona hacia inferior con la médula espinal, es decir, la continuación del bulbo es la médula espinal. Otra es la protuberancia, que es su porción media, ¿ya? Protuberancia anular o puente de Barolio. Y otra es el pedúnculo cerebral, ¿ya? Que finalmente es el encargado de conectar a estas estructuras del tronco encéfalo hacia, hacia el cerebro, ¿ya? Y de esa manera estén todas directamente conectadas. ¿Alguien podría reconocer este vaso sanguíneo que se encuentra aquí? Arteria basilar. Muy bien, esa sería la arteria basilar. Ya de hecho creo que lo comentamos cuando vimos en el laboratorio el solucionario de la guía y dijimos que estas arterias pequeñas que salen directamente de este tronco o de esta arteria basilar se llaman pontinas o pónticas y su nombre viene derivado de esto, de protuberancia o de puente, ¿ya? Porque irrigan principalmente a la protuberancia anular, ¿ya? Entonces el tronco encefálico está compuesto por bulbo, por protuberancia anular y por pedúnculos cerebrales. Bien. Vamos a ver entonces el bulbo raquídeo o la médula oblonga, como también es denominado. El bulbo raquídeo, chiquillos, es la continuación, ¿cierto?, hacia superior de la médula espinal y este se va a unir, ¿cierto?, está unido hacia inferior con la médula y superior con la protuberancia, y junto con la protuberancia se va a unir a través de los pedúnculos cerebrales al cerebro, ¿ya? De esa manera van a estar todos directamente relacionados. ¿A qué nivel topográfico vamos a encontrar al bulbo raquídeo? Más o menos a nivel del atlas, de la primera vértebra cervical, justo cuando éste atraviesa el foramen magno, ¿ya? Por lo tanto, va a estar relacionado con la articulación occipito-atloidea, que es por donde finalmente comienza el bulbo raquídeo. Su límite inferior es impreciso y es donde se une directamente con la médula espinal,
y su límite superior sí está delimitado y se encuentra delimitado por el surco bulbo-protuberancial. No sé si alcanzaron a ver el bulbo raquídeo con el profesor Daniel. ¿Vieron algo del bulbo? Algo, Solo profe. de como las funciones, pero en general. Ya. A ver, si hablamos de las relaciones, como para entender dónde se encuentra posicionada esta estructura, que es muy pequeña, si yo les digo que se encuentra entre Atlas y el foramen magno, que es parte del hueso occipital, este tiene una porción que queda dentro de la cavidad craneana, pero tiene otra porción que va a quedar por fuera de esta cavidad craneana y por lo tanto va a quedar dentro de la cavidad vertebral, ¿ya? O de la cavidad raquídea. Por delante se va a relacionar directamente con el hueso occipital, ya que él ingresa directamente al cráneo por el agujero magno, ¿ya? Por abajo, a nivel topográfico, se va a relacionar en su límite inferior con la médula a nivel estructural, pero a nivel topográfico con las estructuras que están alrededor de él, está a nivel más o menos de la apófisis odontoides del axis, ¿ya? Por atrás, si vemos el bulbo, acá está mirado desde el plano anterior, frontal anterior, vamos a ver que por atrás está relacionado con esto, ¿ya? Y que corresponde a otra estructura del encéfalo y que es denominada cerebelo. ¿Bien? Por atrás, ¿cierto? Y por delante con el occipital, por arriba con la protuberancia, por abajo con la médula espinal y a nivel, ¿cierto?, de la apófisis odontoide. Esas son como las principales relaciones de este bulbo raquídeo y que nos da la idea de que está tanto dentro del cráneo, pero también tiene una porción de él que queda fuera del cráneo, ¿ya? El bulbo a nivel anatómico tiene forma de pirámide. Algunos dicen que tiene forma de cono truncado, es decir, tiene forma de cono, su parte más ancha arriba, y el vértice de acá está truncada, ¿ya? Algunos la describen como una pirámide. ¿Por qué? Porque en él se describen 4 caras, ¿ya? Una anterior, que es la que observamos aquí, ¿bien? También que se proyecta aquí. Otra posterior y 2 laterales. Bien, una cara anterior, otra posterior y 2 caras laterales. Tiene una base proyectada hacia superior y un vértice proyectado hacia inferior. Bien, con respecto a las caras del bulbo raquídeo, vamos a distinguir algunas estructuras que se encuentran en él. Y así como ustedes vieron la configuración externa de la médula, hay algunas estructuras que tenía esta configuración externa de la médula que aún continúan dentro del bulbo raquídeo. Por lo tanto, si aprenden las de la médula, las estructuras de la médula, van a poder sacar casi por deducción las que se encuentran aquí, ¿ya? No sé si recuerdan que a nivel de la cara anterior de la médula existía un surco o una fisura media anterior, ¿ya? Este mismo se proyecta a nivel del bulbo, pero ya no se proyecta como una fisura profunda, sino que se proyecta tal cual como un surco, ¿ya? Por lo tanto, a nivel del bulbo raquídeo y en su cara anterior, vamos a encontrar al surco medio anterior, que va a estar delimitado a ambos lados por unas estructuras de sustancia blanca que corresponden a las pirámides anteriores, ¿ya? Que son estas. Estas pirámides van a estar delimitadas hacia afuera por otro surco, ¿ya? Que va a corresponder al surco colateral anterior o también denominado surco preolivar. ¿Por qué lo llaman colateral anterior? Porque obviamente conforma parte de la cara anterior del bulbo y se encuentra hacia los lados de esta cara, proyectándose hacia afuera, ¿ya? Y lo llaman surco preolivar.
porque en la cara lateral del bulbo raquídeo, que son estas, se encuentra una estructura, ¿ya? Que se conoce como oliva vulvar, que es esta protuberancia que vemos aquí, y que está delimitada por delante y por atrás por un surco. Y el surco que está por delante se conoce como preolivar, el surco que está por detrás se conoce como retroolivar. ¿Bien? A nivel de estos surcos, tanto del surco preolivar como del retroolivar, van a estar los nacimientos de los pares craneales. Si ustedes ven esta imagen, van a ver que estas cosas filamentos que se ven aquí, ¿ya? Tanto en el surco preolivar o colateral anterior del bulbo raquídeo, en el surco bulbo protuberancial, que es el que delimita donde termina el bulbo y donde comienza la protuberancia, emergen algunos filamentos nerviosos. Vemos aquí algunos, vemos aquí otros, aquí hay otro a nivel del bulbo, aquí hay otro a nivel del surco retroolivar, aquí vemos otros, y estos corresponden al nacimiento de los pares craneales. En el primer cuadrito que yo les nombré de los pares, o que les mostré más que nada, ahí sale el origen aparente, el origen real, donde van a poder entender cuál de estos pares son los que nacen a nivel del bulbo, cuál de estos nacen a nivel de la protuberancia y cuál de estos nacen a nivel más superior. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel de la parte superior de las pirámides anteriores del bulbo, nace el tercer par craneal que corresponde al nervio motor ocular externo. ¿Ya? Como también a nivel del surco preolivar, que es el que observamos aquí, nace el nervio hipogloso, que corresponde al 12º par. Un segundo, chicos, al tiro vuelvo. Bien. La cara posterior del bulbo, que no la podemos observar en la fotografía, pero la proyectamos más o menos aquí, también va a contar con un surco, que va a ser el surco medio posterior, ¿ya? Y de igual manera el surco colateral posterior, donde van a emerger otros nervios craneales, como por ejemplo el nervio espinal, neumogástrico y el glosofaringio. Y entre estos dos surcos se van a encontrar algunas estructuras que son conocidas a nivel de la médula espinal, que son el cordón posterior, ¿ya? Esta cara posterior tiene solamente una consideración, es que está dividida en una parte inferior y en una parte superior. La parte inferior está relacionada con lo que les acabo yo de nombrar, y la parte superior va a estar relacionada con un espacio de forma triangular que delimita el comienzo del cuarto ventrículo que corresponde al sistema ventricular de la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Recuerden que cuando hablamos de lo que está en el interior de nuestro cerebro, hablamos de los ventrículos, ¿ya? Y le dije que habían 3 a nivel cerebral y uno que era externo, y el externo es el cuarto ventrículo. ¿Ya? El tercero se encuentra a nivel del tálamo y el primero y el segundo se encuentra dentro de los hemisferios cerebrales. Con respecto a las caras laterales que se proyectan aquí, vamos a encontrar principalmente los dos surcos colaterales que ya les nombré, ¿ya? Y entre estos dos surcos va a estar el cuerpo olivar o la oliva vulvar, ¿ya? Que es lo mismo, cuerpo olivar o oliva vulvar, que va a estar delimitado tanto anterior como posterior por el nacimiento de las distintas raíces de los nervios craneales, ¿ya? Principalmente del bulbo raquídeo vamos a distinguir las estructuras que se ven en su cara anterior y lateral, siendo la cara posterior teniendo estas características presentes que se divide en dos porciones, una superior y una inferior. La superior tiene mayor importancia porque ahí se encuentra delimitado el origen, ¿cierto?, del cuarto ventrículo, y la inferior
tiene relación con algunas estructuras que ustedes conocen desde la médula espinal, como por ejemplo con el cordón posterior. ¿Ya? El último surco que vamos a nombrar, y vamos a dejar hasta aquí la clase, creo que son las 4, va a ser este surco que delimita el término del bulbo raquídeo y el inicio de la próxima estructura que corresponde al tronco encéfalo, que es la protuberancia anular. Como esta es la protuberancia y este es el bulbo, el surco que los separa y que los delimita tiene que llamarse con los mismos nombres, ¿ya? Por lo tanto, lo denominamos surco bulbo protuberancial, ¿ya? Que está aquí. ¿Ya, chiquillos? Eso. Vamos a continuar la próxima semana, yo creo que en la primera clase, con sistema nervioso para poder terminarlo. Y luego vamos a seguir con el sistema que creo que es respiratorio, no recuerdo cuál les programé. Cualquier duda que tengan, me lo hacen llegar a través de correo electrónico, por favor. Prefiero que me escriban al correo o a Edmodo, también estoy resolviendo dudas por Edmodo, pero en intranet es re difícil para mí conectarme, ¿ya? La otra cosa, chiquillos, es posible que la próxima semana yo cambie algunos horarios. En el caso que ustedes no puedan, yo voy a grabar las clases, ¿ya? Porque tengo algunos asuntos que resolver en algunos horarios en las mañanas. En las tardes no tengo tanto problema, pero a nivel de las mañanas estoy teniendo algunos problemas con respecto a los horarios, ¿ya? Mi correo, chiquillos. Estamos terminando el semestre. Se lo escribo por el chat. A ese correo. Ay, se lo escribí a una compañera. Un segundo. Ya, ahí sí. A ese correo, ¿ya? A mi correo personal no, porque ya está colapsado. ¿Bien? Eso, le subo la clase y cualquier duda me escriben. ¿Ya, chicos? Que estén bien. Profe, una Dígame, consulta. La prueba sería la próxima semana, la de circulatorio. ¿sí? Sí. Sería Profe, el esa día prueba es miércoles. sincrónica, ¿no? Sí, la prueba es asincrónica. Sí. Va a subir las guías del lab. ¿Qué guías, Camila? ¿El solucionario? No sé qué guía me preguntan. Profe, ¿la prueba va a estar disponible desde el miércoles o desde el lunes? Desde el miércoles. Del miércoles hasta el viernes, igual que la prueba Sí. anterior. Sí. Profe, Sí, voy a poner la nota de histología. Todavía no los termino de revisar, chiquillos. profesora, Dígame. ¿el próximo práctico cuándo es? El práctico, el último, es en la última semana de agosto. ¿Queda uno solo nomás o va a ser dos? 1. Ah, serían dos pruebas y un práctico. Sí, nos quedan 2 pruebas y un práctico, exactamente. Ah, ya, profe, muchas gracias. Ah, Profe, no, por la pregunta de que me hacía la compañera de las guías, no, la única guía que subí de apoyo fue la de venas, ¿ya? En el caso de que quede alguna materia pendiente y que no haya yo podido alcanzar a desarrollar de ustedes, voy a hacerles una guía, ¿ya? Pero hasta el momento voy bien. ¿Qué me iban a preguntar? profe, el práctico que queda entraría desde corazón hasta lo que terminemos de ver, o... Sí, yo creo que va a quedar fuera el sistema digestivo, ¿ya? Y entraría circulatorio, nervioso y respiratorio. Ay, entonces solamente tendríamos la prueba la próxima semana. Sí, en lo que la próxima semana concierne a evaluaciones, solamente la prueba teórica de circulatorio. ¿Ya? Ya, chicos, Profe, dígame. pero ¿el sistema digestivo sí va a ir en cátedra o en cátedra tampoco? Si es que alcanzamos a ver todo el sistema digestivo, sí. Ah, ya. ¿Ya? Si no, no. Depende si es que alcanzamos a hacer toda la materia. ¿Ya? La clase del profesor Daniel, él me la va a pasar y yo se las voy a subir. Y esta clase también la voy a subir.
Sí, ¿no les he subido la clase del laboratorio del día jueves? Pensé que lo había subido. Ya, se la subo, ya porque la tengo lista, sí la tengo grabada, ¿ya? Le subo la clase del día jueves. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe, gracias. Cuídese. Ya, profe. Ya, chao, que estén Chao, bien. profe, cuídese. Chao, profe. Profe, igualmente, Chao, profe. gracias. Profe.